El presidente Gabriel Boric promulgó la Ley sobre Delitos Económicos y Medio Ambiente, proyecto que aumenta las sanciones y crea nuevas categorías de delitos para combatir así la impunidad que existía en esta materia. Bueno, para profundizar en este tema nos acompaña Susana Sierra, fundadora y CEO de BH Complicence, que ya tenemos de manera telemática. Gracias por acompañarnos en esta mañana, Susana, para que nos cuente un poquitito qué busca la promulgación de esta nueva ley y cómo nos va a ayudar en materia de delitos económicos, que era, la verdad, para ser bien sincero, era bien laxa la ley cuando se trataba de este tipo de temas. Buenos días. Bueno, muy buenos días, Juan Carlos. La verdad es que lo que hace esta ley es agrupar delitos que ya existían y ponerlos todos en esta ley llamada delitos económicos. La mayor novedad que tiene esta ley es que suma muchos delitos medioambientales como delitos económicos cuando son cometidos por una empresa. También lo que hace es cambiar la forma de multa para ejecutivos, cambia el sistema de multas normales por días multas, también con posibles penas de cárcel. Y para la empresa lo que hace es sumar todos estos más de 200 delitos que contiene la ley a la Ley de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas. Acá, haciendo un pequeño resumen, en Chile desde el año 2009 tenemos una Ley de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas que, hablando no en lenguaje legal, significa que las empresas son responsables por delitos que cometan sus empleados, pensando que la empresa no es un edificio de ladrillo, son personas claramente, delitos que hayan beneficiado a la empresa. Y los delitos que hoy día existían en esta ley, con los que partió, era el soborno, o sea, el cohecho, el pago a un funcionario público, soborno a funcionario público, el soborno entre privados también, el lavado de activos, financiamiento del terrorismo, y después con los años se fueron agregando nuevos delitos, también como los delitos de la ley de pesca, hace poco se habían agregado delitos informáticos, por lo tanto, ya a la responsabilidad penal de las personas jurídicas cada vez se le iban cargando también más delitos. Lo que hace esta ley es meter todos los delitos de una en vez de como había venido siendo más o menos como por goteo. ¿Se regula mejor, más firmemente el daño medioambiental o no? Los delitos que se incluyen de daño medioambiental ya existían. Lo que hace es llevarlos a una pena penal. Entonces, más allá que decir si es que se regula mejor, no se regula mejor, lo que va a pasar es que hoy día las empresas van a tener que aplicar compliance medioambiental, las que por giro lo puedan incurrir. Entonces, por ejemplo, para una contaminación de agua, una contaminación de aire, las empresas van a tener que hacer todo lo posible para poder prevenir de que efectivamente esto ocurra. Y acá entra también el concepto de compliance, porque acá, y por eso yo soy una convencida que lo que cambia las conductas no es que salga una nueva ley. Efectivamente, lo que cambia la conducta es que la empresa entienda que también es responsable y haga todo lo posible por prevenir. Y acá no se trata de blindarse, de dejar de hacer negocios, sino que de tener controles adecuados para evitar que este tipo de delitos ocurran. En ese caso, por ejemplo, en el caso de un soborno, tener controles, tener políticas, procedimientos para todas las salidas de caja, que no se pueda contratar a un proveedor sin haber hecho un due diligence, por ejemplo, que no se pueda pagar a un proveedor sin que existan las autorizaciones correspondientes, por lo tanto evitar que existan lo que bien conocemos en Chile como estas facturas ideológicamente falsas, donde salió mucha plata de las empresas por servicios que nunca se prestaron. Y en el caso medioambiental o en los temas como más operativos, por así decirlo, es exactamente lo mismo. Si es que quiero evitar una contaminación de aguas, no puedo dejar, o dejar de invertir, por ejemplo, en ciertas plantas, en ciertos procedimientos. Por lo tanto, también esto va a requerir muchas veces inversiones para evitar que ocurran estos delitos medioambientales, que tienen que ver más con la parte física, por así decirlo, de la empresa. Hay un tema que es bien importante y yo lo linkeo un poco con lo que tú decías porque pareciera haber una cultura que echa la ley, echa la trampa, digamos, y hay un tema re importante que es recuperar las confianzas. Y aquí se quebró la confianza en algún momento entre la ciudadanía y las empresas, sobre todo lo que tiene que ver con el medio ambiente. ¿Cómo vamos recuperando esta confianza a partir también de esta ley? Sí, y yo creo que acá hay que ser súper responsable. Efectivamente, yo creo que incluso la crisis que estamos viviendo hoy día en Chile es una crisis de confianza. Partió por una crisis de confianza hacia el sector privado, se vio manifestado en el estallido social y fue una de las consecuencias por la que se empezó a trabajar en esta misma ley. Hoy día estamos viviendo un caso y acá nos podríamos gastar toda la mañana también de quiebres de confianza en el sector público. Por lo tanto,
pero lo que va a recuperar las confianzas no es la ley, y acá a mí me gusta verlo más como por el lado positivo. Yo creo que las empresas tienen un rol muy importante y el sector privado tiene un rol muy importante en la sociedad de hacer las cosas bien. Y hoy día, lamentablemente, por culpa de unos pocos, porque acá muchas veces se mete todas las empresas en el mismo saco y una de las, o sea, y no es bueno cuando empezamos a hablar y decimos, no, porque esta ley, ahora sí las empresas se van a portar bien. Ojo, más del 95% de las empresas en Chile, lo más probable es que sí están haciendo las cosas bien, pero unos pocos casos terminan empañando a todo el sector, y acá yo creo que los gremios tienen una responsabilidad muy, muy importante, porque acá, más allá que la ley, finalmente lo que va a cambiar las conductas o lo que cambia las conductas es el castigo social, por así decirlo, entre pares. O sea, son las mismas empresas, porque las empresas que hoy día se han portado mal, las empresas que hoy día efectivamente sí han cometido delitos, terminan metiendo a todas las empresas en el mismo saco y terminan haciendo que esa confianza se quiebre. Por lo tanto, yo creo que hoy día, y sobre todo esta ley, verla como una oportunidad, más que decir, bueno, más burocracia, vamos a tener que tener más controles. Las empresas que ya están avanzando en este camino, los controles, por así decirlo, las políticas, los procedimientos, este rayado de cancha interno, que es para hacer empresa, porque ojo que esto no es solamente para que no se cometa delitos que puede terminar beneficiando a la empresa. También estos mismos controles sirven para evitar que se cometa fraude, o sea, ningún dueño de empresa quiere que exista en el fondo un chorreo, por así decirlo, de plata hacia afuera. Por lo tanto, esto se trata y tiene que ver mucho también con la sostenibilidad de las empresas a largo plazo. Y yo creo que acá, más que entramparse como en temas legales y llenarse de políticas y de procedimientos y de matrices de riesgo y temas que después no se van a poder manejar, acá es sentarse y decir, bueno, efectivamente, ¿qué riesgo nosotros como empresa tenemos de cometer algún delito y cómo vamos a hacer para prevenirlo? Y lo vamos a llevar al día a día, lo vamos a llevar a toda la organización, no lo vamos a dejar entrampado solamente como en un área legal o de compliance, sino que llevarlo al sentido común. Yo siempre he dicho compliance, que es lo que termina viniendo con estas leyes y lo que se termina trabajando, tiene mucho de sentido común. Y si es que el 360, por así decirlo, de la empresa no lo toma y se deja entrampado como una isla, claramente que no va a funcionar. Entonces yo creo que para recuperar las confianzas es muy importante que se trabaje bien y que también se comuniquen estos temas. Yo creo que desde el sector privado ha existido como mucho miedo, por así decirlo, de comunicar, porque siempre se piensa que después se puede terminar rebotando en la cara, como que se actúa más como con susto, pero creo que las empresas que lo están haciendo bien también tienen un rol de comunicarlo, porque si no pasa lo mismo que tú estabas diciendo, Juan Carlos, del quiebre de las confianzas, porque por unas poquitas empresas que terminan cometiendo delitos, que lo terminan haciendo mal, se termina llevando todo el sector empresarial al mismo saco, lamentablemente. Claro, hay muchas empresas, la mayoría, la gran parte, yo diría que 9 de 10 lo hacen bien y se preocupan de sus trabajadores y tienen las cotizaciones al día y tratan de tener un trato relativamente justo, digamos, pero también, y esto tiene que ver con lo que estamos viviendo ahora, con el llamado caso convenio y todo, que se quiebra las confianzas cuando se le mete la mano al bolsillo a los más pobres, ¿cierto? Cuando vemos la colusión del pollo. ¿Quiénes son los que consumen pollo? Las personas, ¿cierto?, de un estrato social medio bajo. Cuando vemos la colusión del confort, por ejemplo. Entonces, cuando se le mete la mano al bolsillo a las personas más necesitadas, se van quebrando las confianzas entre quien consume y quien vende ese producto, que son los empresarios. Por eso que esas confianzas que se quebran tan rapidito cuestan tanto volver a retomarlas, ¿cierto? Exactamente, siempre se ha dicho que la confianza se quiebra, o sea, cuesta años ganarla y efectivamente se puede quebrar en un minuto. Y yo creo que acá lo fundamental, y por eso más allá que la ley, es entender que las empresas no son un edificio de ladrillo, que las empresas están compuestas por personas, y ahí también yo creo que el rol de los altos ejecutivos, el rol del directorio, el rol de los accionistas de empresas, y también creo que es muy importante el rol de los gremios, es tener claro y bien alineados los incentivos, porque muchas veces nosotros pensamos que las personas que están cometiendo estas conductas las están cometiendo porque saben que está mal y está todo planificado. Muchas veces no es así. Efectivamente, la persona que paga un soborno, que termina como haciendo el mal, en este caso que están mostrando ahora en pantalla, en el caso de la colusión, lo más probable es que estas conductas empiezan de a poco, empiezan con una autojustificación. Acuérdate, en el caso de financiamiento de la política, ¿cuál era la excusa? Ah, pero es que todos lo hacen. Entonces, se dejan de ver mal las conductas porque las empezaron a normalizar. Y por otro lado, muchas veces los incentivos, y este es un tema que yo he dicho muchas veces, pero nunca me voy a cansar de repetirlo, los incentivos están puestos generalmente en la última línea. Y en Chile somos secos para el Excel y ver y cuál fue el resultado. Cuando los resultados están bien,
mucho espaldarazo en la espalda, bien, poca pregunta de cómo lo hiciste, cómo lo logramos. Y acá yo creo que falta más responsabilidad, preguntar más el cómo y preocuparnos más del proceso y no solamente del resultado. Y creo que los incentivos tienen que ir linkeados a este proceso, porque si no, aunque no lo queramos, aunque tengamos códigos de ética muy lindos, aunque tengamos en el fondo como personas muy éticas en la organización, le podemos estar diciendo a las mismas personas, a los mismos ejecutivos que trabajan en la empresa, mira, tenemos que ser muy éticos, pero gánate este contrato o consíguete este permiso y yo no te voy a preguntar cómo lo hiciste, pero quiero que a fin de mes llegues con este resultado, te voy a pagar este bono si llegas con este resultado. Sin quererlo, tal vez, incluso le podemos estar diciendo a las personas, termina portándote mal o termina haciendo la conducta mal. Por eso yo creo que tenemos que hablar más de estos temas. Creo que tenemos que centrarnos más en el cómo hacemos las cosas y con eso vamos a poder recuperar las confianzas. Y acá estoy hablando en todo ámbito. Acá estamos hablando en el ámbito privado, pasa exactamente lo mismo en el ámbito público y en los mismos ámbitos de nuestras vidas. ¿Cómo estamos llegando a los resultados que queremos? Mientras nos centremos más en eso, vamos a lograr recuperar las confianzas. Por eso yo creo que esta ley es un avance, porque lo otro que indignaba también a la ciudadanía era que una vez pillada esta colusión del confort, del pollo, y etcétera, y etcétera, y etcétera, la sanción era devolver 3.000, 4.000, 5.000, 6.000 pesos, pero quien era el responsable de esa empresa no le pasaba nada. O sea, que había una sensación de impunidad o en el financiamiento ilegal de la política, donde también tendrán que estar de acuerdo los políticos que transversalmente se pusieran de acuerdo para que no pasara nada. La sanción fue clases de ética, entonces también hay una sensación en la comunidad de que si yo tengo plata no me pasa nada. Sí, y yo creo que ahí es muy importante también, porque lamentablemente el Ministerio Público, o sea, y el sistema judicial en Chile también actúa lento. Entonces eso también genera la sensación de impunidad y acá tampoco está bien dar falsas expectativas, porque acá está, bueno, con una ley se soluciona. Ojo, la ley puede terminar siendo letra muerta también. O sea, efectivamente no es la ley lo que soluciona los temas, son las conductas y también tiene que existir, por así decirlo, una sanción real cuando empiecen a aparecer los primeros casos, porque también, bueno, cómo se va a poder efectivamente perseguir, qué va a pasar y cuánto tiempo va a durar. Y acá lo que también yo siempre le digo a las empresas, yo creo que uno de los riesgos más grandes hoy día es el tema reputacional, incluso más que el judicial en Chile. Si se pueden demorar, hemos visto en los juicios, 5 años, incluso más. Entonces, yo creo que acá como el mayor incentivo en el fondo de esta ley o que la empresa pueda ser perseguida por más temas, efectivamente se tiene que cuidar también por un tema reputacional. Yo creo que el activo más importante que tienen las empresas hoy día es su reputación, las distintas marcas, existen incluso rankings y todo, y eso también, como hemos visto, se puede caer en un minuto. Por lo tanto, hay que preocuparse de hacer las cosas bien, no solamente porque existe una ley, sino que también, y porque espero por favor, que todos los dueños, los directores de empresas y los ejecutivos vayan por una línea de la probidad, pero incluso si es que no es así, que efectivamente también por un tema reputacional de la empresa lo hagan. Efectivamente, esto se convierte en uno de los grandes riesgos de continuidad del negocio, por así decirlo, que puede traer. Por un respeto por el cliente, porque yo me quedo con lo que tú dices, porque finalmente hay que hacer las cosas bien, porque eso es lo moralmente correcto, no por el miedo a que te vayan a pillar haciendo algo que no corresponde o porque tú tengas una ley encima permanentemente que te vaya a mandar a la cárcel por hacer algo indebido, no por estrujar permanentemente al consumidor. Eso es lo que la mentalidad, creo yo, Susana, que tenemos que cambiar un poco en este país. Sí, y acá yo creo que hay un tema, y por eso, viéndolo más como por el lado positivo, hoy día que está tan, en el fondo, como de moda, por así decir, todos los temas de sostenibilidad, todos los criterios ESG, los factores ambientales, sociales y de gobernanza, también entender que esto forma parte de la misma sostenibilidad de las empresas a largo plazo y que efectivamente no se trata solamente de tener buenas intenciones y de tener lindos valores y propósitos, sino que también se trata de vivirlos. Yo siempre pongo el ejemplo porque hice el ejercicio cuando fue la pandemia y salió esta ley de las empresas de giro esencial. ¿Cómo así de rápido? Empresas cambiaron su giro. Vemos como una empresa de cortinas se convirtió en una empresa farmacéutica. Yo me metí a la página web de todas esas empresas y tenían unos códigos de ética, unos valores declarados en sus páginas web maravillosos.
Y uno dice, bueno, así de rápido, solamente como por una especie de incentivo y porque seguramente tenían la mentalidad que tenían que seguir operando, porque si no iban a dejar sin trabajo a mucha gente, iban a quebrar, etcétera. Así de rápido fueron contra sus mismos principios, o al menos lo que tenían declarado en su web. Entonces yo creo que falta más eso, falta vivir efectivamente todos estos valores que hoy día están tan en boga, por así decirlo, y que se tienen muchas veces declarados en las mismas páginas web de las compañías, y que ojalá las políticas de incentivo vayan también linkeadas a esto, porque como hablaba antes, al final acá no se trata de estrategias maliciosas o decir que las empresas son malas. Existen empresas malas, existen empresas que son empresas fachadas del lavador de activos, pero aquí se trata de decir las empresas que nacieron con un buen propósito, que nacieron para hacer el bien, bueno, que se sigan preocupando de que siguen haciendo el bien y que en ese camino, por tener ese resultado final, no terminan dejando estragos y que el más grande finalmente creo que termina siendo la pérdida de las confianzas en la ciudadanía. Es verdad, pero yo creo que esta ley también es un aporte en ese sentido porque muchas necesitan tener una ley encima para funcionar como corresponde. Susana Sierra, Lamentablemente, Juan Carlos, perdón, última palabra, pero es que somos un país súper legalista. O sea, acá también yo digo, ¿por qué tiene que salir una ley que te diga que no se puede cometer soborno entre privados? O sea, como que antes era una mala práctica, entonces se podía hacer, sigue siendo malo igual. Así que gracias, Juan Carlos, por hablar de estos temas, porque creo que efectivamente hay que ponerlos sobre la mesa, hay que conversarlos, porque si no se conversan después también es difícil gestionarlos. No, como no. Muchas gracias, Susana, por esta entrevista y que estés muy bien, que tengas buena jornada. Muchas gracias. Nos vemos.